el gran asedio de Barcelona entre agosto de 1651 y octubre de 1652. Va a ser el tema de este vídeo. Entonces nada, bienvenidos al canal y vamos a retomar el hilo donde lo dejamos sobre la guerra en Cataluña, la guerra de los segadores y esa reconquista de Tortosa, ¿no? Las fuerzas hispánicas habían recobrado Tortosa en 1650 de manos de los francocatalanes y los francocatalanes empezaban a experimentar un retroceso porque muchas de sus fuerzas desertaban del bando francés, sobre todo los catalanes. Desertaban, no recibían muchas pagas ni muchos refuerzos por la fronda y los hispánicos habían aprovechado para reconquistar una serie de pueblos sin mucha resistencia en el interior de Cataluña, acercándose ya al principal objetivo de reconquistar Barcelona. Hay que decir que además, a principios de 1651, surgió una epidemia de peste en la ciudad de Barcelona propiamente dicha y llegó a matar, se calcula, a unas 30.000 personas. O sea que bueno, eso también afectó bastante a las fuerzas franco-catalanas en Cataluña. Entonces, en agosto de 1651, las fuerzas hispánicas, al mando del marqués de Mortara, estaban ya preparadas para asediar, o más bien bloquear Barcelona, con un ejército aproximadamente de unos 12.000 hombres. Se uniría enseguida, nada más comenzar el asedio, se les uniría el hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria. Juan José de Austria, esta joven estrella en ascenso, que se las prometía muy felices en ese momento, pues bueno, acababa de sofocar la revuelta de Nápoles y había adquirido bastante popularidad como tal. Entonces llegó a Cataluña con una flota procedente de Italia y se hizo cargo de las operaciones del asedio. No sería oficialmente nombrado virrey hasta 1653, aunque de facto, ya desde que puso un pie en Cataluña, ya empezó a ejercer de facto como tal, ¿no? Era el hijo de la Calderona, que era la amante favorita de Felipe IV, básicamente. Entonces, bueno, enseguida Juan José de Austria y el marqués de la Mortara se dieron cuenta de que no podían acercarse realmente a Barcelona, ni tomarla por asalto, ni hacer un bloqueo estrecho, ¿no? Sino que lo mejor sería hacer simplemente un bloqueo amplio, que no entrasen provisiones y rendirla por hambre. Eso unido a que sufrían la peste los habitantes de Barcelona, obligarles a rendirse así mediante bloqueo, porque no tenían fuerzas suficientes para lanzar un asalto. Entonces la flota empezó a bloquear por mar y por tierra se empezó a ocupar los pueblos cercanos a Barcelona para bloquear la entrada de víveres y poner una línea de fuertes conectándolos. Entonces se hizo un bloqueo amplio, ¿no? de la ciudad de Barcelona. En los primeros meses, entre agosto de 1651 y octubre de 1651, las operaciones hispánicas se limitaron a terminar estas obras de bloqueo y encontraron poca oposición por parte de los defensores de Barcelona. Solamente un regimiento de caballería catalana se intentó oponer, intentó estorbar estas obras un poco, pero muy tímidamente. Y bueno, de hecho, el gobernador francés de la guarnición de Barcelona estaba formada por un compendio de franceses, catalanes y suizos, pues el jefe de la guarnición, con la excusa de que tenía que intentar reconquistar algunas plazas ocupadas por los españoles, se llevó a una pequeña parte de sus fuerzas fuera de la ciudad antes de que el bloqueo hispánico se completara, y lo que hizo en la práctica fue desertar y abandonar al resto de defensores y dejarlos tirados, ¿no? Juan José de Austria le dio permiso para volver con su pequeña fuerza a Francia de regreso y básicamente lo que hizo fue dejar a los defensores tirados y le sustituyó en la defensa de la ciudad un tal Crasson, que era básicamente uno de los capitanes de uno de los regimientos franceses. Y bueno, pues el tal Crasson aprovechó que le llegó un pequeño refuerzo francés por mar, un pequeño refuerzo para sustituir a los que se habían ido, y bueno, lanzó varios ataques. En el primero de los ataques se las arregló para destruir uno de los fuertes que estaban construyendo los españoles, pero animados por este éxito, los defensores lanzaron un ataque general contra las líneas de asedio hispánicas y fueron rechazados y el propio Crasson fue muerto. Entonces el bloqueo ya se completó del todo y a lo largo del invierno de 1651, el invierno de 1651-1652 fueron los meses más duros, ¿no? para los defensores. Entonces, bueno, decir que en ese momento
los atacantes en esos meses también recibirían un pequeño refuerzo y sus fuerzas ascenderían a casi 15.000 hombres. Pero seguía siendo insuficiente para atacar frontalmente la ciudad, entonces había que mantener el bloqueo. Los atacantes también llegaron a sufrir un poco de la epidemia de peste, también se les contagió, y hubo algunas voces, algunos oficiales que hablaron de desistir y hablaron de levantar el asedio, pero Juan José de Austria siempre se mantuvo firme en su decisión de continuar con la operación. Entonces, bueno, llegaría a finales de 1651, principios de 1652, una fuerza de socorro francesa de 5.000 hombres al mando de Lamotte Houdancourt, el que había sido virrey de Cataluña en su momento y había sido derrotado y caído en desgracia, que ahora volvía. Y bueno, volvía con una fuerza de 5.000 hombres e intentó lanzar un ataque sorpresa por fuera contra las líneas de asedio hispánicas, y ese ataque fue rechazado. Entonces decidió cambiar de táctica. Y su táctica fue pues empezar a reconquistar los pueblos que rodeaban Barcelona, que habían ocupado los hispánicos, para controlar las rutas de suministro y que no le llegaran rutas de suministro al ejército sitiador, o por lo menos que le llegaran más reducidas, y también burlar el bloqueo en momentos puntuales e introducir pequeños socorros de víveres y de refuerzos en la ciudad. Simplemente una estrategia basada en estorbar y dar más fuelle a los defensores. Entonces, bueno, se las arregló para ir reconquistando en las semanas siguientes el pueblo de Terrassa y Canet. También se las arregló para burlar él personalmente con una pequeña escolta el bloqueo hispánico, introducirse en la ciudad y hacerse cargo de la defensa de Barcelona, lo que dio ánimos a los defensores, que en esos momentos tenían la moral muy baja. Entonces, desde Barcelona hicieron varias salidas. Hicieron una primera salida de caballería, que hizo una escaramuza con la caballería española, y la caballería franco-catalana salió victoriosa, pero bueno, fue una pequeña escaramuza que dio esperanzas a los defensores. Entonces los defensores, animados por ese éxito, lanzaron un ataque contra uno de los fuertes hispánicos que rodeaban Barcelona, el fuerte de San Ferreol, pero ese ataque fue un fracaso, fueron rechazados y el propio Lamotte fue herido. Luego lanzaron un ataque contra otro de los fuertes, llamado el Fuerte de los Reyes, e inicialmente lo conquistaron y dejaron una guarnición de suizos allí. Pero los españoles, en otro asalto, lo reconquistaron e hicieron prisioneros a los suizos. Entonces se produjo un episodio que, bueno, cuando estaban negociando la rendición en el Fuerte de los Reyes, estaban entrando los españoles y estaban apresando a los defensores, y en principio se les iba a respetar la vida porque era lo acordado. Estalló una mina, no se sabe si la habían dejado con mala fe o accidentalmente los defensores suizos. El caso es que esa mina mató a bastantes personas y, enfurecidos, los españoles acuchillaron a los defensores del fuerte, ¿no? Por esa traición, o por lo menos lo que ellos se habían interpretado como traición. Entonces, bueno, con estos últimos fracasos de estas dos últimas salidas, pues ya según avanzaba la primavera de 1652, la situación de los defensores se iba haciendo insostenible por la falta de provisiones y por la peste, ¿no? Entonces ya los magistrados, la mayor parte de las autoridades catalanas, le hicieron saber a Lamotte que iban a negociar con Juan José de Austria. Entonces se empezaron a producir negociaciones a tres bandas, ¿no? Juan José de Austria negociaba por un lado con los franceses y por otro lado con los catalanes, y los franceses y catalanes, que cada vez estaban más distantes en sus posturas, pues negociaban entre ellos. Felipe IV le había dado poderes plenos a su hijo bastardo, a Juan José de Austria, para conceder un perdón general a los catalanes si lo veía necesario. Y así se hizo. Al final, pues bueno, la rendición, aunque las negociaciones empezarían en mayo, la rendición se hizo oficial en octubre. Y las instituciones catalanas volvían al dominio de la corona hispánica, pero se les respetaban los fueros y se ofreció un perdón general a casi todo el mundo, ¿no? Los pocos catalanes que quisieron seguir fieles a la causa francesa, pues serían evacuados junto a las fuerzas francesas, que fueron evacuadas y se les permitió regresar a Francia. Y Cataluña volvió a dominio hispánico. Juan José de Austria en 1653 asumiría formalmente el cargo de virrey, aunque desde que llegó ya venía ejerciendo de facto como tal. Convocó las Cortes de Cataluña y, en fin, pues Cataluña volvería al redil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno,
Esta conquista fue muy importante porque ya dejó a Francia sola, o prácticamente sola, en Cataluña. Ya los catalanes volverían a estar en el bando hispánico casi totalmente. Y de hecho Francia se fue replegando de Cataluña en el año siguiente, a lo largo de 1652, y solo conservaría el Rosellón y Roses y mantendría una postura defensiva a la espera de refuerzos. También hay que decir que este largo asedio también había agotado a los atacantes, y de hecho las operaciones a partir de este momento en Cataluña, las operaciones de la guerra franco-española, pues bajarían bastante su intensidad. Pero bueno, ya en otros vídeos cubriremos más operaciones en Flandes, en Italia y la batalla de Gerona, pero bueno, estos ya son temas para otros vídeos. El de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido, dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra y en Amazon, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.